Así que comenzaremos primero entonces hablando de los tipos de culto que hay y tocaremos propiamente esa parte que ya acabo de decir, el culto que se le debe rendir a Dios. Así que comenzamos con el primer tipo de culto, que es la adoración, y que en términos etimológicos es lo que es la latría. ¿Qué es la latría? La latría es la adoración plena y absoluta que se le rinde completamente a Dios y solo a Dios. Eso es el culto de latría. La adoración plena y absoluta que solamente se le debe rendir a Dios. La latría no es otra cosa más que el amor pleno a Dios sobre todas las cosas. Y ahí mismo reconociendo que Él tiene el dominio absoluto y total de toda su creación, incluyendo al mismo hombre. Así que ese culto que se le rinde a Dios se le llama latría y es el culto de adoración solamente a Dios. ¿Por qué menciono con claridad y puntualizo esta parte de adoración y latría, que es lo mismo y que solamente se rinde a Dios? Porque regularmente otros credos dicen que la Iglesia Católica adora las imágenes. Lo primero hay que ver el término precisamente etimológico. La adoración viene del término etimológico latría, latros, que significa adoración plena, honor supremo, que solamente es para Dios. Así que luego entonces la Iglesia no adora a las imágenes, no adora a los santos, porque la adoración en el término etimológico de latros, latría, es solamente para Dios. Pero sí hay cierta honra, cierto cariño, cierto respeto que se le rinde propiamente a los santos que han alcanzado ese grado propiamente de santidad, que han hecho de su vida propiamente un, una espiritualidad que ha sorprendido propiamente al mismo prójimo que lo rodea. Y por eso han llegado al grado de la santidad. Y obviamente por esa razón se le rinde cierto respeto, cierto cariño, cierta honra y cierta admiración por el ejemplo de vida que han dado. A ese culto se le conoce como una veneración o en el término etimológico es lo que se le llama la dulía. A ellos es una dulía que significa propiamente eso, respeto, cariño, honra y admiración por el tipo de vida que han llevado. Y entonces aquí podemos abrir propiamente un espacio para explicar que efectivamente hay ciertos hombres que merecen respeto y admiración y honra y cariño por lo que han dejado propiamente dentro del tiempo y del espacio a razón de lo que han hecho de su vida. Por ejemplo, un héroe de la patria que ha luchado para salvaguardar su patria, que ha derramado su sangre en el martirio o propiamente en lo más excelso que puede dar en su vida, que es su propia sangre a través del martirio, a través de una guerra, y que ha defendido y se le honra a un héroe. Y de esa manera se le tiene cariño, se le tiene honra, se le tiene respeto, precisamente por la valentía que tuvo como héroe, como un héroe nacional. Por ejemplo, también se le honra, se le respeta, se le admira, por ejemplo, a un grande literato que ha escrito obras y que esas obras han cambiado el pensamiento del mundo, de las personas, y entonces se le admira y se le respeta. A un escultor, por ejemplo, se me ocurre Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, y desde luego Rafael, que eran de la época, y obviamente se las admira por sus obras que hicieron tanto arquitectónicas como esculturales y como pintura, y que dejaron propiamente huella en el tiempo y en el espacio, y hasta el día de hoy se les respeta, se les admira. Así que hay cierto respeto que ahí, eh, tanto figuras propiamente que han sobresalido en el arte, en la cultura, en la literatura, y qué decir en un contexto espiritual, cuando su vida la han hecho una vida virtuosa, pues con más razón, el contexto de la Iglesia Católica son los santos. Pero regresando a lo anterior, esa honra, ese respeto y esa admiración se le da a cualquier hombre que es sobresaliente y que deja huella en el espacio. Así, por ejemplo, se sigue recordando propiamente la persona de Tomás Alva Edison, el creador de la bombilla, lo que es el foco eléctrico, o por ejemplo, Alejandro Graham Bell, que fue el autor del teléfono. Y entonces esos hombres van dejando huella, pero en el contexto de la gente que ha hecho algo, pues se les recuerda, se les admira y se les respeta. Esa honra, esa admiración es en los santos que han hecho una vida virtuosa, como acabo de decir, es una honra, un respeto, una veneración que es la dulía.
Y así, por ejemplo, pensando en el contexto de los héroes nacionales, podemos citar el caso de Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, que fue el autor y consumador de la independencia, que fue el autor de la bandera trigarante del ejército tricolor y que fue aquel a quien se le debe propiamente el haber hecho independiente a este país llamado México. Y ahora bien, pensando ya en el contexto de la honra, veneración, admiración que se le rinde a los santos, llamado propiamente ese tipo de culto, la dulía, es precisamente a razón de que siendo hombres seres humanos como tal, hombres pecadores, llegaron con su esfuerzo a dominar las virtudes y alcanzar grados excelsos que, llenos de la gracia de Dios, tuvieron dones sobrenaturales como el hecho de levitar, romper las leyes naturales, la ley propiamente que había descubierto Isaac Newton, la ley de la gravedad, y que a través de la gracia y los dones sobrenaturales que Dios le dio, han roto la ley de la gravedad cuando han levitado los santos. Así, por ejemplo, San Felipe Neri. Así, por ejemplo, San Martín de Porres. Así, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila. Y bueno, la lista pues es un tanto interminable, pero hablando propiamente ya de un culto dentro de la Iglesia Católica como la Dulía, a los santos se les venera, se les honra, se les admira, porque llegaron a un grado excelso en donde dominaron sus pasiones como ser humano, se dominaron a sí mismo en la práctica de la virtud y en la práctica propiamente de una moral estricta y rígida. Así, por ejemplo, en el siglo XVI tenemos a San Ignacio de Loyola, que siendo soldado, entrenado propiamente para la guerra, entrenado propiamente, podríamos decir, en el contexto de la defensa, de matar en defensa propia, y había sido entrenado propiamente en ese contexto duro de militar. Sin embargo, a razón de una guerra que hay propiamente entre España y Francia, pues cae herido. Y obviamente esas heridas, hay que recordar que durante mucho tiempo España, pues tres países, España, Francia e Inglaterra, pues siempre estuvieron en pugna y a veces era uno con uno, otro con el otro y viceversa. Y bueno, pues ahí le tocó en el tiempo del siglo XVI a San Ignacio de Loyola, queda herido propiamente en una rodilla. Hay que entender que no existen los hospitales, que los únicos hospitales propiamente que hay son los que tiene la Iglesia Católica a través de los conventos, de las congregaciones de caridad que atienden a los enfermos, que atienden a las viudas, que atienden a los huérfanos, y propiamente los conventos se encargan propiamente de esos menesteres, de esos quehaceres que están ahí presentes, y ahí llevan a Loyola. Loyola pide propiamente libros de guerra, libros de caballería, de infantería, etcétera, etcétera, porque es militar. Sin embargo, pues le llevan vidas de santos, y cuando ve las vidas de los santos, se admira de cómo, por ejemplo, Francisco de Asís, siendo un hombre que tenía dinero, prefiere la pobreza una vez que ha alcanzado la virtud. Así, por ejemplo, la vida de Santo Domingo de Guzmán, que se fue a las misiones propiamente en Inglaterra. Así, por ejemplo, la vida de Catalina de Siena, cuya familia era numerosa de más de 20 hermanos. Ella tenía que hacer el quehacer propiamente a veces de todos, a razón de la rigurosa educación que le daba propiamente su madre y que ella lo aceptaba con toda caridad y con toda humildad. Entonces, cada que leía una vida de santos con la Bernardo de Claraval, que también era un hombre rico y que prefirió propiamente la pobreza a irse de monje y que además después formaría una orden religiosa, a Ignacio Loyola le impactaron, famoso Íñigo Ignacio Loyola le impactó y llegaba a decir, así lo hicieron ellos, así lo voy a hacer yo, como una especie de retándose a sí mismo a cambiar de un estilo de vida, a someterse propiamente a algo riguroso y a practicar la virtud, así como ya había leído a otros hombres santos de la Edad Media. Y bueno, ya sabido es que Loyola finalmente llega a dominarse a sí mismo, llega a practicar las virtudes y llega a ese acto propiamente de formar también una compañía que es la Compañía de Jesús, es decir, los jesuitas. Y que de ahí saldrían también muchos santos, San Francisco Javier, uno de ellos, etcétera, etcétera. Y obviamente sacerdotes que incluso, bueno, el Papa desaparecido hace algunos días, está el Papa Francisco, pues era jesuita, ¿no? Entonces, pues muchos hombres dio propiamente esa compañía de los jesuitas y que participarían desde luego en el famoso Concilio de Trento, 1545-1563, uno de los más grandes concilios que ha tenido la Iglesia. Así que, pues hombres de esa talla que se dominaron a sí mismos, que alcanzaron la heroicidad por sus virtudes y alcanzaron la santidad, tan es así que tenían a veces
de acuerdo a los designios de Dios, les ha dado algunas dones pues sobrenaturales que han alcanzado a los que la iglesia les llama santos. Y desde luego que aunque no todos han tenido grados de heroicidad grandes, pero han alcanzado las virtudes a dominarlas y han hecho cosas que han quedado en el tiempo y en el espacio grabadas, aunque no hayan tenido dones sobrenaturales, porque Dios reparte los dones sobrenaturales a quien Él quiere, como quiere y a la hora que quiere. Por eso es Dios. Pero así, por ejemplo, podemos admirar y podemos propiamente respetar las obras, por ejemplo, de San Juan Bosco, de cuyo organización que tenía para con los jóvenes de la calle, para los jóvenes pobres, pues muchos de ellos también alcanzaron el grado de la heroicidad, el grado de la santidad, por ejemplo, Domingo Sabio o por ejemplo Miguel Magón. Así que a esos hombres en la Iglesia Católica, a los que se les domina santos, propiamente son hombres que han dominado a sí mismo su persona con las virtudes y con el grado de una moral perfecta, al grado que precisamente por eso han imitado a nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, y obviamente a razón de ese esfuerzo que hicieron en vida, se les merece ese tipo de culto que es la dulía. Se les honra, se les respeta, se les admira por su ejemplo de heroicidad en la virtud, de heroicidad en la moral. Así que, por esa razón, dentro de la iglesia, a los santos se les menciona. Y obviamente, pues hay miles y miles de santos. El calendario civil y el calendario litúrgico, que propiamente en los días no dista, pero en la parte de organización sí, el calendario litúrgico tiene su calendario litúrgico y desde luego que dentro de ese calendario litúrgico tiene su calendario santoral. Y los 365 días, la Iglesia Católica siempre celebra a infinidad de santos. O sea, no pensamos solamente el que está ahí en el calendario. Cuando recibimos un calendario que tiene santoral y a veces aparece una persona ahí o dos personas que están como santos ya registrados dentro del calendario, dentro del santoral, bueno, pues no son todos, simplemente hay una lista larga y siempre regularmente a veces se ponen los más sobresalientes o los más conocidos. Pero la iglesia propiamente cada día celebra a muchos santos, más de 10, 15, 20 por día, que están dentro de la lista del santoral. Y luego, precisamente, a razón de eso, cuando pensamos y decimos, es que otros creo dicen, es que rinden homenaje a cualquier hombre pecador. Claro que no, porque precisamente para llegar a ese grado, la iglesia propiamente tiene, vamos a llamarle así, los pasos de la canonización y tiene esa parte de poder depurar lo que está mal y poder llegar a reconocer que efectivamente ese hombre tuvo la capacidad de llegar al grado de la santidad. Y para eso precisamente están los pasos de la canonización. Es decir, la iglesia no honra a cualquier persona porque se le ocurrió, porque me cae bien, porque era amigo del Papa o porque era amigo del obispo. Claro que no. La iglesia tiene los pasos de la canonización para decir, este sí, este hombre sí, esta mujer sí, este hombre no, este alcanzó la mitad, este alcanzó todo. Y precisamente para eso son los pasos de la canonización. Por eso la iglesia no venera a cualquier persona, como llegan a decir los credos contrarios a la religión católica. Tiene los pasos y esos pasos propiamente sirven para saber en la investigación, para saber en la cercanía de aquella persona que realmente cumplió con una alta virtud, con un grado excelso de moral y por eso precisamente ha llegado a la santidad. Esos pasos propiamente era el contexto de lo que antes era el siervo, venerable, beato y finalmente la canonización. Esos pasos son así dentro de la Iglesia Católica. Primero, propiamente se le conoce como una persona que siguió a Dios, por lo tanto era un siervo de Dios, un seguidor de Dios. Una vez que ese hombre se ha estudiado que realmente tenía una virtud propiamente, pues precisamente es un hombre que es venerable, es decir, que se le admiraba y se le venera precisamente por ese grado que acabo de decir, de virtud, de moral y de acercamiento sobre todo a Dios por quererle imitar, ya que todos los santos, el hecho de ser santos es porque han querido imitar a nuestro Señor Jesucristo. Una vez que ya han pasado ese proceso, entonces se declara beato, es decir, que ya se le puede honrar en cierta región, en cierto lugar, en cierta diócesis propiamente, porque ha sido reconocido dentro del tiempo y el espacio donde se le ha estudiado y del lugar donde ha nacido y del lugar donde hizo propiamente su predicación o donde propiamente puso en práctica las virtudes. Y por eso se le puede honrar de manera
como beato en el lugar en donde la iglesia establece regularmente, es en el lugar de origen, de nacimiento, por decir así. Sin embargo, a veces también es reconocido en los lugares en donde dije ha hecho su apostolado. Y finalmente, después de tantos estudios que pueden durar años, ahora, bueno, pues ya la parte del estudio para la conexión ahora ya es un poquito más simple, ya que antes existía propiamente, pues esa parte de poder estudiar los pasos de la conexión y obviamente para llegar a ese grado, pues había un poquito más estudio riguroso porque propiamente existía esa parte de una especie propiamente de comisión para la conexión de los santos y ahí figuraba lo que era el famoso abogado del diablo, que es el que propiamente les pedía un estudio más riguroso para estar certeros propiamente de que esa persona había logrado la heroicidad de llegar a la santidad. Así que en el caso de la Iglesia Católica, un tipo de culto que es para los santos y propiamente que este culto de Dulía no es tan solo más que tributar respeto, cariño, honra y admiración por el ejemplo de vida que han tenido. Y se les reconoce también propiamente la valentía que han tenido para llegar a dominarse a sí mismos. Y ese es otro tipo de culto que es la Dulía. Ahora bien, pasemos a otro tipo de culto que es la protodulía. La protodulía propiamente es un cariño especial que se le da a San José por haber sido padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos la escritura ya en el término teológico doctrinal, vemos propiamente que José es una figura en el silencio. No hay mucha, eh, no hay mucha referencia de José, pero hay una referencia que en la teología es grande propiamente cuando se hace la hermenéutica y la exégesis, porque se dice de José era un hombre bueno. De José se dice que era un hombre bondadoso, es decir, un hombre bueno. Y pensando propiamente en una interpretación del Antiguo Testamento, un hombre bueno es equivalente a un hombre santo. Así que pensando propiamente en la hermenéutica, en esa interpretación de que era un hombre bueno, podemos decir con toda certeza que San José era un hombre santo. Pero más aún, se le da a esa protodulía un cariño especial porque él, escogido también por Dios para que fuera padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, asumió toda la responsabilidad y obviamente esa responsabilidad cayó sobre sus hombros de educar nada más y nada menos que al Hijo de Dios. Y por eso a él se le da una honra que en el culto se le llama la protodulía. Una, una honra especial, un cariño especial por ser San José, esposo de la Virgen María y padre de nuestro Señor Jesucristo adoptivo. Y bueno, así llegamos también a otro tipo de culto que es la hiperdulía. Esta hiperdulía no es más que otra cosa, más que un culto de sobreveneración, es decir, es más que la veneración, pero menos que la adoración. La hiperdulía es más que la veneración, pero menos que la adoración. En otras palabras, es una sobreveneración que está abajo de la adoración. Y esta hiperdulía solamente se le atribuye a la Santísima Virgen María, que fue pensada desde siempre por Dios, cuyo papel tuvo en la historia, en el tiempo y en el espacio, dar la vida a nuestro Señor Jesucristo, la vida humana. Por eso dice la Escritura, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el mundo no se pierda, sino se salve. Y por medio de la Virgen María se encarnó nuestro Señor Jesucristo y se hizo hombre, tal como menciona el Evangelio de Lucas en sus inicios y el Evangelio de Mateo, toda esa parte acerca de la Virgen María. Y no en balde propiamente el que hace una investigación de los hechos, pues es el Evangelio de San Lucas, y algunos teólogos le han llamado el Evangelio de María. Así propiamente, por ser el apóstol que habla un poquito más acerca de María, cómo es la anunciación, cómo es la visitación, etcétera, etcétera, y que ahí están pues los datos de quién era María. Y podemos decir precisamente que María merece esa sobreveneración, esa hiperdulía, a razón del papel que jugó propiamente en la historia al dar la vida a nuestro Señor Jesucristo. Así, por ejemplo, Satanás, por el pecado de orgullo, soberbia y vanidad, fue expulsado propiamente del cielo. En el caso de María, por su humildad, por su sometimiento a nuestro Dios,
fue elevada al cielo. Uno cayó, María propiamente fue llevada al cielo. Fue asunta propiamente, y esa parte, pues, mientras Satanás, por su desobediencia, por su orgullo, por su vanidad y soberbia, cayó, María con su humildad subió. Luzbel, que era la luz brillante, la creación de los ángeles, del ángel más perfecto, cuya sabiduría, conocimiento y belleza era la luz bella, Luzbel. Pues esa luz bella, por ese pecado de desobediencia, de orgullo y vanidad, se apagó esa luz bella. Y María, con su humildad, la María, como dice, he aquí la esclava del Señor, por su esclavitud a Dios, comenzó a brillar, y por eso decimos propiamente en la letanía lauretana, estrella de la mañana, ruega por nosotros. María es la estrella que ha brillado precisamente por su humildad, por su caridad, por su fiat, dirá propiamente en la interpretación de la hermenéutica en la teología. Su sí a Dios nos trajo propiamente la redención de nuestro Señor Jesucristo, que en donde se encarnó en el seno de la Virgen María. Y que en la parte donde se le reconoce como Dios, bueno, podemos citar la visita de la prima Isabel, que cuando llega y le saluda, dice la prima Isabel, también en ese momento, con la presencia del Espíritu Santo, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor me visite? Es decir, la prima Isabel reconoce que María es la madre de su Señor, es decir, de Dios, que va en el seno materno. Apenas llegó tu saludo a mis oídos, y el niño saltó de gozo en el seno materno de Isabel, un nonato reconociendo propiamente que la presencia de Dios estaba en el seno de María. Entonces, María, por esa razón y por todo lo que hizo, y por su humildad, y por todo lo que ha logrado propiamente en su quehacer de intercesora por el género humano, ante Dios nuestro Señor, merece ese título de culto, ese tipo de culto, y ese título de Madre de Dios, y el culto que se le atribuye es el culto de hiperdulía, que es una sobreveneración. En otras palabras, se le honra más que a los santos, se le reconoce más que a los santos, se le tiene un cariño más que a los santos, pero menos que a Dios. Porque hemos dicho que el culto a Dios es la latría, es la honra, la admiración, perdón, la adoración plena y absoluta que se le rinde propiamente a Dios.